este viernes se sacudió por esta explosión tan fuera de registro, tan inhabitual, que es la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería. Hay 4 heridos ahí. Ustedes conocen o habrán pasado en la calle Paseo Colón. Una encomienda para alguien. Estaba allí hace 4 meses, nadie lo abría y de repente el destinatario va y lo abre y explota. Y no está muy claro, incluso el Ministerio de Seguridad está tratando de saber cuál es el propósito de esa agresión. Vamos a intentar saber, según la explosión, si se puede determinar cuán profesional fue. Voy a presentar a Fernando Cardini, que es perito forense. Fernando, ¿cómo estás? Está bien, buenas noches, Diego. Bien, después voy a presentar al resto de los invitados e insisto en que en el sillón en un ratito voy a estar hablando con Cavallo, que hace un año al menos no da entrevistas periodísticas. Fernando, ¿qué te da esta explosión, este paquete? Bueno, por las fotos que se han difundido y por el comunicado oficial que se dio de Gendarmería, del Ministerio de Seguridad, evidentemente es un hecho que tiene todas las características de un paquete explosivo, se llama mensajería explosiva, que pueden ser cartas, o sobres o paquetes, en los cuales se intimida a alguien. Es un acto terrorista, visto desde este punto de vista, es un acto de imponer terror. El daño es mínimo que se ha producido dentro de todo. Se ve que la cantidad de explosivo es mínima, pero las fotos indicarían que es un explosivo de tipo casero. Eso no quiere decir que no se ha hecho por una cédula narcoterrorista, pero generalmente cuando tiene un caño, una batería envuelta, como estaba envuelta esa batería de 9 volts, y el mecanismo de explosión, que fue un mecanismo simple, digamos, hay mecanismos de explosión que pueden ser desde químicos, mecánicos o eléctricos, o inclusive a veces de mecanismos de relojería. Bueno, en este caso todo indicaría que fue algo muy simple. La gran pregunta es ¿cuándo se mandó? Seguramente fue hace 4 meses. ¿Y por qué no, digamos, nadie lo tocó antes? Y si realmente hubiese explotado solo o no. Pero generalmente esto, ahora las pericias que están encarándose, la gente de Policía Federal tiene mucha tecnología para esto, es primero determinar el tipo de explosivos, o sea, determinar las sustancias que se utilizaron para esto. Por el tema de explosión, digamos, de detonante que se usaron, por el daño que se produjo, la onda expansiva, indicaría que puede ser pólvora negra o algún tipo de nitratos del tipo de los, inclusive hasta que se puede comprar en una veterinaria, en un vivero, que son fertilizantes. Entonces, o sea, eso se construye en un tubo, generalmente para hacer la explosión es un tubo que se comprime, y bueno, esto ahora se necesita hacer pericia para esto, ¿no? Bien, voy a volver con el perito. Pero, insisto, para los que recién se suman, va a ser muy interesante escuchar, hace mucho que no habla en entrevistas periodísticas, a Domingo Cavallo, en una semana donde hemos tenido de todo, casi una reforma laboral, falta el viernes que viene volver al Senado, el número estaría, el dólar, y esto es interesante recalcarlo, perforó los 1.400 hoy, el central está acumulando reservas. Pero también tuvimos hace algunos días un índice de inflación de 2,9 y está ahí que no termina de bajar, y como si se hubiera estancado el proceso de desinflación. El valor del dólar, apertura de importaciones, la experiencia FATE también, qué de parecido o de diferente hay con aquellos años. Vamos a hablar con Domingo Cavallo acerca, en síntesis, de cómo está viendo el plan económico. Recordemos, además, que el doctor Cavallo primero era el mejor ministro de Economía de la historia, según Milei, y después ya no, para ser gentiles en la manera de contarlo. ¿Cómo le va, Cavallo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, en un ratito voy a estar charlando con usted. Bueno. Gracias por venir. Vuelvo con el perito. ¿Qué nivel de amateurismo, profesionalismo indicaría esto? Bueno, obviamente ahora hay que, digamos, cada indicio que se levante de esto, por ejemplo, el tipo de empaquetadura, el tipo de apertura que tenía, esa batería, las conexiones, van a los peritos a darle indicaciones de cuán experto es aquel que lo fabricó. Pero el que lo fabrica eso es para asustar
para amedrentar o para matar? No, ese es para asustar nada más. Si hubiesen querido matar, se colocan otro tipo de elementos adentro, por ejemplo, un tipo de elementos que se proyecten con la onda expansiva y dañen mucho más. Porque la onda expansiva de la pólvora negra que se usó o cualquier otro tipo de explosivo, al ser poca cantidad en ese tubo, no puede matar a nadie. Ahora, si yo le agrego, por ejemplo, tornillos, clavos o algo, sería una explosión en la cual se envían otros materiales que hacen mayor daño. Fernando, el juez Martínez Di Giorgi, que está investigando esto, le pasa la investigación a la unidad de investigación de antiterrorismo. Entonces, lo que me interesa saber es si esas unidades de investigación tan especializadas tienen como una base de datos de sujetos que podrían estar involucrados, organizaciones que podrían estar involucrados en este tipo de hechos. Sí, obviamente. O sea, acá hablamos de supuestamente terroristas, o sea que hay inteligencia criminal que se hace en todo país, en el cual se tienen identificadas los tipos de explosivos que se pueden manejar, quién los puede manejar y cómo se fabrican. Entonces, las pericias que van a hacer ahora, digamos, no solo los rastros de los materiales usados, sino también hay otros rastros. Por ejemplo, o sea, yo siempre recuerdo unos explosivos muy similares a este, fue el que se usó para Obama. En 2017 se usó un paquete explosivo al presidente Obama y al gobernador de Texas, que enviaron 2 paquetes que eran exactamente como este, o sea, un tubo con el explosivo, había una batería de 9 volt, una conexión, al abrir el paquete se hace la conexión. ¿Pero a un presidente no le pasan un regalo por un escáner? Bueno, no llegó al presidente, obviamente el escáner lo evitó, pero sí se pudo rastrear cómo se fabricó, inclusive hasta la persona que lo había hecho, que una mujer que digamos fue después condenada por este delito, y se llegó a través de los elementos que usó. Por ejemplo, un paquete de cigarrillo, un papel de cigarrillo, el tema, por ejemplo, una tapita de cosmético, y se llega a la persona. Pero ¿qué pasa? Había otros elementos, huellas dactilares, el tipo de explosivo. Y llegaron al culpable. O sea, esto es lo mismo, sí. Darío Chivilo es experto forense de la Gendarmería. Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, quiero empezar por por la otra parte de tu presentación, porque vos pertenecés a la Gendarmería. ¿Cómo pertenecí a la Gendarmería. Bueno, ¿qué sospechás vos, digamos, como ex gendarme, antes de como perito, te voy a preguntar? ¿Qué es esto? Mirá, realmente hay que tener en cuenta que hay poca información. No hay, digamos, una información veraz o, digamos, creíble a esta altura todavía de los acontecimientos. Yo creo que son más que nada conjeturas o hipótesis. Vos me preguntás cómo gendarme, pero realmente no me puedo apartar de lo que es mi profesión. Lo digo porque una cosa es una conjetura que después con las investigaciones se pueden afirmar o no. Lo cual yo creo que es muy apresurado dar una opinión acabada de lo que puede haber pasado. Pero si uno quisiera hacerse el detective, ¿podría haber un subordinado con bronca con un superior? ¿Es normal algún tipo de reacción de estas características? ¿Alguien que esté fuera del promedio de sus facultades mentales? ¿Pasó en la historia de Gendarmería o de alguna de las fuerzas? Mira, yo creo que en cualquier fuerza puede acontecer eso. Ahora, lo que a mí me extraña o me llama la atención es que al gendarme que fue dirigido o que le aconteció esto, ya era un gendarme que estaba retirado. Y ese paquete hace 4 meses que estaba durmiendo ahí. Bien. De modo tal que yo no le vi una relación directa con algo, ¿cómo te puedo decir?, intencional, por lo menos momentáneo. Bien. A lo mejor tiene que ver más con otra cosa que pudieron haber hecho o intentado hacer meses atrás y no algo tan reciente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, de hecho estaba hace 4 meses el paquete ahí, ni nadie lo tocó ni el paquete explotó. Bien. Bueno, ¿por qué? Porque los explosivos pueden detonar por varias razones. Sí. Puede ser por movimiento, por fricción, por percusión, por inducción eléctrica. En este caso seguramente pudo haber sido
por medio de una abertura, o sea, cuando intentó abrir el paquete, supuestamente, sí. Eso es lo que yo me imagino, y no por otro motivo, por ejemplo, el movimiento, porque ya lo habían movido, así que tendría que haber explotado anteriormente, cosa Darío, que no ocurrió, Darío, podés quedarte en un rato, voy a volver a vos, voy a volver a Fernando. Quiero decir que está Nicolás Silvera, que es coordinador de investigaciones judiciales de la Fundación Apolo. La Fundación Apolo fue uno de los denunciantes donde empezó el tema de la AFA, la mansión en Pilar, etc. Está Gustavo Nibosian, que es abogado especialista en lavado de dinero. Todo esto que van a indagatoria Tapia y Tobillino lo vamos a tomar en un ratito. Caballeros, gracias por venir, pero ahora les dije, está Domingo Felipe Cavallo, hace mucho no habla y vamos a conversar acerca de cómo está viendo la economía. Por favor, acompáñenme. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, empecemos por la general. ¿Cómo ve la economía en este gobierno de Milei? Bueno, ha tenido logros que creo que hay que reconocer. Creo que falta una secuencia adecuada de las reformas, ¿no? Ha logrado bajar la tasa de inflación. En realidad, desde un nivel de hiperinflación, como había en el momento del cambio de gobierno, a tasas moderadas de inflación, es más o menos sencillo. Lo que es más difícil es pasar a una estabilidad completa y sostenible, porque lo que suele ocurrir es que si no se hacen todos los ajustes de precios relativos que son necesarios, como por ejemplo realmente llevar las tarifas a niveles que permitan eliminar todo tipo de subsidios, y también el tipo de cambio a un nivel que sea de equilibrio sostenible de largo plazo, entonces se desemboca en una especie de estanflación, es decir, un estancamiento con inflación. Y este es el tema más difícil de resolver. Es más difícil de resolver una estanflación un estancamiento con inflación, que un proceso de hiperinflacionario. ¿Estamos en estanflación en este momento? Sí, estamos en una estanflación. Así estábamos en el año 1990. Habíamos salido de la hiperinflación y en el año 1990 el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de ese entonces lograron estabilizar la tasa de inflación en alrededor de 4 o 5% mensual, que teniendo en cuenta de dónde se venía, era todavía razonable. Pero todavía estaban varios problemas de desequilibrios de precios relativos, y entonces, para poder encarar una estabilidad sostenible en el tiempo y simultánea con reactivación, fue necesario dejar que se superaran esos defectos. Por ejemplo, el tipo de cambio estaba en 5.000 australes y yo dije, bueno, dejémoslo flotar libremente. En ese momento no había ningún tipo de restricción al movimiento de capitales, no había ya controles de cambio, realmente la moneda fluctuaba libremente y saltó a 10.000 australes. Cuando llegó a ese nivel, yo hice las cuentas y dije, bueno, aquí estamos en condiciones de lanzar un plan de estabilización, que fue el plan de convertibilidad. Pero el plan de convertibilidad tenía esa virtud, la convertibilidad de la moneda, no tipo de cambio fijo. Eso fue una forma de desindexar la economía, pero lo muy importante es que la gente podía moverse de australes en ese momento, después fueron pesos, porque le eliminamos 4 ceros, y el dólar podía funcionar como una moneda igual
que el austral. Y había total competencia entre las dos monedas. Eso es lo que se llama libre convertibilidad. Lo quiero llevar ahora Sí. a parecidos y diferencias con la historia. En este momento también están, para terminar de resolver el déficit, ajustando precios como tarifas, etcétera. ¿Eso se está equilibrando o no? ¿Y qué ve usted de Sí, este proceso sí, yo creo de que desinflación? Cuanto antes terminen de ese proceso, lo mismo que cuanto antes declaren la convertibilidad del peso, es decir, remuevan todos los controles de cambio y dejen funcionar en forma totalmente libre el mercado cambiario, sin que tenga que intervenir el Banco Central en la compra y venta de todo tipo de divisas, sino que el Banco Central solamente intervenga cuando quiere acumular reservas, compra, y cuando tenga suficientes reservas, si quiere influir sobre el tipo de cambio, tiene que tener reservas para poder vender, ¿no? ¿Usted cree que eso se lo podría hacer ahora? Sí, yo creo que cuanto antes lo hagan, mejor. Explico por qué. ¿Dejar flotar el precio del dólar, dice usted? Sí, pero no solamente dejar flotar. Ahora, en teoría, flota, pero Sí. con un montón de restricciones. Dentro de bandas. No, no por las bandas, sino porque hay todavía muchos controles de cambio, sobre todo para las transacciones de naturaleza financiera. Y eso es lo que lleva a que las tasas de interés se mantengan inestables y preponderantemente altas en términos reales. Hay también una cuestión, acá hay que introducir muchos cambios, cuanto antes se hagan, para eliminar lo que podríamos denominar represión financiera. Voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el ahorrista lleva el dinero al banco y si lo deposita en pesos obtiene una tasa que se llama tasa pasiva de interés, lo que le pagan. Pero después, si los bancos tienen que prestar, cuando prestan, tienen que pagar ingresos brutos por provinciales y municipales que encarecen tremendamente la tasa activa, con lo cual para el que tiene que recibir crédito, la tasa que tiene que pagar es sumamente alta, aun cuando la tasa pasiva sea hasta negativa en algunos momentos. Eso impide que haya realmente crédito disponible para los que tienen que tomar decisiones tanto de consumo como de inversión. Recrear el crédito, tanto interno como externo, a tasas razonables de interés. Cuando yo digo tasas razonables de interés, es que en términos reales para el tomador de crédito, en dólares o con ajuste ¿Pero por se inflación. puede bajar ingresos brutos? Porque cuando se quiere hacer una reforma fiscal, empieza la resistencia. Bueno, los gobernadores se resisten, el pacto fiscal lo dieron vuelta en 10 minutos. Como mínimo, ingresos brutos sobre las transacciones financieras. Lo mismo que el impuesto al cheque. ¿Está en condiciones a nivel de recaudación de prescindir de eso? Hay que hacer una apuesta. O sea, cuando uno elimina impuestos distorsivos, tiene que estar dispuesto, a lo mejor durante un cierto periodo, a incurrir en un cierto déficit, para lo cual es muy importante tener crédito externo o interno a tasas razonables de interés para poder financiar ese déficit. Ahora, si uno no hace esa apuesta y no elimina los impuestos extremadamente distorsivos, cuando hablo de ingresos brutos que hay que eliminar, por lo menos el ingreso bruto que encarece el crédito. Bien. Porque una economía que no tiene crédito, ni en pesos ni en dólares, a tasas razonables, es una economía que no puede funcionar bien. Quiero preguntarle esto, y me meto en un tema delicado que a usted también le costó parte y a otros economistas de algún epíteto, algún adjetivo del presidente. El valor del dólar. Hoy, y yo lo mencionaba antes, perforó, que fue una novedad, 1.400. ¿Qué le parece este valor del dólar? No soy quien para opinar si el precio del dólar está bien o está mal. Lo que yo digo es que este no es
un tipo de cambio de equilibrio de un mercado que funcione con total libertad y sin represión financiera. Por eso, lo que yo sostengo, más que decir hay que llevar el valor del dólar a tal nivel, lo que yo digo es hay que transformar al peso en una moneda convertible, es decir, remover todos los controles de cambio, que todos los agentes económicos, no solo las personas humanas, sino también las personas jurídicas, que todos puedan pasarse de dólares a pesos, de pesos a dólares, que puedan traer sus capitales, depositarlos como quieran, en pesos o en dólares, pero que esos pesos y esos dólares que entran al sistema financiero den lugar a crédito, es decir, que los bancos puedan prestar tanto los pesos como los dólares. Y sobre todo hay que tratar de que presten a mediano y largo plazo, ajustable por índices de precio o directamente en dólares. La última medición de inflación fue 2,9. ¿Usted es optimista de que irá bajando? ¿Qué le parece ese proceso de desinflación? A partir de un determinado momento, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Sí, por favor. Yo creo que el año que viene puede ser bastante baja la tasa de inflación mensual. Como fue baja, por ejemplo, ya en el año 93, después del lanzamiento del plan de convertibilidad en abril, que fue del 4% anual, ¿no? Yo creo que se puede llegar a eso, pero creo que primero hay que terminar de eliminar los desajustes de precios relativos y hay que dejar que la moneda se transforme en una moneda convertible. No quiere decir tipo de cambio fijo, sino que se pueda pasar de una moneda a otra, que realmente compitan las dos monedas. Que además hay que declarar al dólar también moneda de curso legal, lo mismo que Pero ahí el hay que peso. modificar leyes, ¿verdad? Sí, Hay que pasar por el Congreso. Por supuesto. Yo, hablando de secuencia de las reformas, yo sostengo que una reforma muy importante, por supuesto la que se va a aprobar la semana que viene, es importante y en buena hora de que se haya logrado la laboral. Pero para mí la reforma que elimina la represión financiera, que declara convertible al peso y que le da legalidad al dólar y que permite la intermediación financiera en las dos monedas. Lo mismo que la acumulación de reservas, pero de reservas propias del Banco Central. ¿Está acumulando ahora o no? No, no está acumulando, está comprando dólares. Sí. Porque el Banco Central prácticamente es el único intermediario entre los que venden dólares y los que compran dólares en el mercado oficial. Pero las reservas netas del Banco Central están todavía en un nivel negativo muy bajo. Y mientras estén en un nivel negativo muy bajo, la tasa de interés externa, es decir, la que surge del valor de los bonos y a la que puede colocar dinero o hacer lo que se llama rollover el Banco Central, es demasiado alta. Tiene que bajar. Yo sostengo que esto que se llama el riesgo país, que está todavía en 500, hay que lograr que baje a menos de 300. Entonces, por ejemplo, eso significa que para colocar un bono a mediano o largo plazo, que en los Estados Unidos paga 4% de interés, acá se estaría pagando 7% por los 300 puntos básicos de tasa de riesgo país. Eso es como mínimo, hay que lograr eso. Eso significa que también las tasas de interés internas se van a alinear a esas tasas externas porque va a haber libre movimiento de capitales y entonces va a poder existir el crédito tanto en pesos como en dólares. La clave, ¿por qué el año 91 se logró una caída rápida de la inflación y una reactivación al mismo tiempo muy vigorosa de la economía? El Producto Bruto creció 10% en el año 91, porque la convertibilidad de la moneda, no el tipo de cambio fijo, sino
el hecho de que la gente podía entrar y salir del austral en ese momento, del peso, y la utilización del dólar como moneda plena también para la intermediación financiera en dólares, todo eso inspiró confianza. Yo creo que ahora es un poco más difícil que en aquella época recrear la confianza por tantas violaciones que ha habido de los derechos de propiedad, pero yo creo que se puede lograr, sobre todo si se ve convicción en el gobierno para hacer ese tipo de reformas. Yo creo que ojalá Milei repensara los temas monetarios y financieros como los pensaba en la campaña electoral. Se había ido al extremo de decir, bueno, dolarización total. Yo me acuerdo que en aquella época yo conversaba con él y le decía, antes de pensar en dolarización total, por lo menos dejemos que funcione libremente el dólar, también como moneda alternativa al peso, es decir, una verdadera competencia o libre elección de la moneda. Y él ese tema lo tenía internalizado. Ojalá lo vuelva a internalizar y eso sirva para tomar una decisión sobre una reforma cambiaria, financiera y monetaria que sea muy bien explicada para que todo el mundo la entienda, que sea legislada, porque hay que hacer algunos cambios legales, pero que yo creo que no tendría que haber ningún inconveniente para que el Congreso vote. Pero para que el dólar sea una moneda de curso legal. De curso legal. Sí, que se pueda hacer intermediación financiera en dólares y que no haya represión financiera de ninguna naturaleza. Permítame, ¿vio lo de FATE? Sí. ¿Vio también que hay alguna discusión sobre apertura de importaciones, textiles, etcétera? Quiero preguntarle, ¿existió esa experiencia ya cuando usted era ministro de Economía? En esa apertura de importaciones pasaron un montón de cosas, posteriormente subió el desempleo, llegó a 16, 17, 18%. ¿Cómo ve este proceso de apertura de importaciones? Lo que le parezca positivo, negativo, y qué le enseñó la historia de lo que pasó con usted. Bueno, la apertura de importaciones o el libre comercio, el avance hacia un comercio más libre, es algo necesario en toda economía bien organizada. Pero aquí insisto con la secuencia de las reformas. Yo creo que es mucho más importante, como primer paso, crear condiciones de que no haya represión financiera, que la tasa de riesgo país sea suficientemente baja, que el tipo de cambio sea determinado por el mercado, pero sin ningún tipo de restricciones, y que las tasas de interés sean razonables. O sea, usted no hubiera abierto las importaciones todavía. Lo que ocurre es que, primero, que la apertura de las importaciones es importante que se haga con que se establezca claramente cómo va a ser el esquema arancelario, qué restricciones cuantitativas se van a eliminar. Todo eso tiene que ser anunciado y explicado, pero primero es necesario consolidar el clima de estabilidad, ¿no? Y sobre todo hay que recrear el crédito. Una economía no puede funcionar sin crédito. Además, yo creo que una cosa muy importante es controlar el gasto y bajar el gasto y luego mantenerlo lo más bajo posible. Y otra cosa es insistir mucho en que hay que eliminar el déficit a costa de cualquier tipo de impuesto. Cuando lanzamos la convertibilidad, eliminamos las retenciones que aportaban el 33% de la recaudación. Y sin embargo, el déficit bajó y se eliminó. Incluso en el 91, 92, 93, no hubo déficit. No estoy hablando de déficit. Posteriormente sí tuvieron déficit, bueno, ¿no? Sí. Y fue un poco el problema para sostener la convertibilidad, de hecho. Bueno, el tema del déficit empezó en el año 95. Y empezó en el año 95 porque hubo una fuerte recesión. La fuerte recesión fue por un shock externo, que fue el efecto tequila.
Pero esa recesión se superó rápidamente. La desocupación que en ese momento fue muy alta, porque además las privatizaciones habían dejado a mucha gente fuera del empleo formal y no se había producido suficiente creación de nuevos empleos como para absorber. O sea, fue una combinación de factores. Lo que ocurrió luego, con unas reformas laborales que introdujo Armando Caro Figueroa, el ministro de Economía de esa época, que traía la experiencia de España, donde se había hecho una reforma, logró bajar la tasa de desocupación del 18 al 12, que fue hasta el momento en que vino otra recesión, también por efectos externos. Hay un sector de la sociedad y la oposición que tienen miedo de este cambio de matriz productiva que propone el gobierno, porque dice que va a haber desempleo, porque la reconversión de, supongamos, los textiles, pymes y gran parte de la industria no es tan fácil ni tan rápida. ¿Usted qué cree con la experiencia vivida? Bueno, fíjese, si usted mira las estadísticas, en la década del 90, o desde el 2001 desde el 91 hasta el 2001, las exportaciones de industria manufacturera, de la industria, no solo la agroindustria, sino también la industria manufacturera, aumentaron mucho más que en la década anterior y mucho más que en las décadas subsecuentes. La industrialización, que es sostenible en el tiempo y que ayuda a los países realmente a crecer, es la industrialización que permite exportar bienes industriales. En ese sentido, en la década del 90 hicimos algo que ahora no está ocurriendo, y es que dimos reembolsos de impuestos internos, o sea, los impuestos internos que no se habían podido eliminar totalmente, a los exportadores se les reembolsaban. En promedio el reembolso era como del 9%. Además se eliminaron todas las retenciones, no quedó ninguna. Y por otro lado, por ejemplo, el IVA se le devolvía instantáneamente a los exportadores. Eso ayudó a que empresas que habían estado solamente dedicadas al mercado interno encontraran rubros para producir para la exportación. Eso es lo que hay que conseguir ahora. Sí, porque hay una crítica a esa etapa y a la pérdida de empleos de esa etapa y cierre de industrias y etcétera. La pérdida de empleo no fue por cierre de industria. La pérdida de empleo fue por las privatizaciones. Sí, también. O sea, había las privatizaciones sí. significaron una reducción de 400.000 personas que estaban en el sector público. O sea, 350.000, 400.000. Ferrocarriles nomás, que tenía 110.000 personas, ocupaba, se redujo a 12.000 personas. YPF, que tenía como 40.000 personas, funcionaba con 5.000 personas. Ahora, por supuesto que se trató de crear formas de que esa gente pudiera conseguir trabajo, pero no fue muy exitosa la tarea de facilitar la reconversión de toda esa gente. Yo le pregunto por eso, porque esta reconversión puede tardar un tiempo y toda esa gente sin trabajo es un problema para sí mismo, para sus familias. ¿Y qué enseña la historia o qué se podría hacer diferente? Por de pronto, yo creo que hay que apuntalar por ejemplo, la construcción, todo tipo de construcción, de infraestructura y también de viviendas. ¿Cómo se hace para reconstruir, para aumentar el nivel de actividad de la construcción? Bueno, hay que implementar rápido las privatizaciones, hay que concesionar las rutas y las obras de infraestructura. Eso lo quiere hacer el gobierno, dice. Sí, tendría que haberlo hecho ya, pero está bien. Ahora permítame, el problema lo más rápido, es el tipo de cambio.
con este tipo de cambio se encareció mucho. Hay sectores que con este tipo de cambio, el gobierno no quiere esto que estoy diciendo, pero esos sectores dicen, con este dólar es muy complicado. ¿Qué dice usted de este dólar? Perdón que lo lleve al mismo lugar, pero en medio del agujero del mate está ahí. Es que el manejo no tiene que ser del dólar. El sistema cambiario y financiero tiene que funcionar de tal forma que determine el nivel del dólar, de tal forma que permita que la economía funcione muy bien. ¿Y usted, si esto fuera del modo que usted plantea, va para arriba el valor del dólar? ¿Dónde lo imagina? Seguramente iría para arriba al principio, pero lo importante es que después la gente no espere que va a seguir yendo para arriba. O sea, la cuestión no es tanto a qué nivel está el tipo de cambio en un determinado momento, sino qué se espera que vaya a pasar en el futuro con el tipo de cambio, ¿no? Yo le decía, los 3 meses anteriores a la implementación del plan de convertibilidad, el precio del dólar subió de 5.000 australes a 10.000 australes, o sea, se duplicó. Y sin embargo, después de eso, la economía se estabilizó totalmente, es decir, no hubo una indexación, ¿no? O un ajuste. Esto, por supuesto que uno tiene que hacer también una apuesta, no es, pero este gobierno tiene mucho coraje para hacer muchas apuestas. Por ejemplo, en materia impositiva, que es otro tema en el cual se tiene que animar a eliminar impuestos. Yo sostengo algo que me surgió de una conversación que tuve cuando Sturzenegger me explicó cómo justificaba mi ley de crear el RIGI, es decir, que es un sistema de exenciones impositivas, de beneficios para todos los que traigan grandes inversiones del exterior, que en realidad es un sistema distorsivo, porque si uno tiene los recursos, tendría que, con las condiciones generales de la economía, ser suficiente para atraer inversiones. Si uno, digamos, trabaja para que le crean que se van a sostener las reglas de juego. Entonces, Sturzenegger me dijo, mi ley piensa que en 2 años prácticamente todo el sistema económico va a tener las ventajas que hoy tienen las grandes inversiones del RIGI. Es una muy buena idea. Si, por ejemplo, ahora crearon esto que se llama el RIMI para las pequeñas y medianas empresas, yo creo que habría que hacer algo mucho más sencillo. Ir al Congreso y decir, bueno, a todo tipo de empresas, de todos los sectores, en la medida en que inviertan, en todo caso, establecer qué proporción entre la inversión y el nivel de actividad presente de las empresas, van a tener exactamente los mismos beneficios que van a tener estas grandes inversiones, incluido el hecho de que puedan operar libremente en los mercados, que eso es una idea que en realidad se me ocurrió de la conversación, de la pregunta que le hice a Sturzenegger y la contestación que me dio Sturzenegger de lo que él había conversado con Milei. ¿Por qué no avanzan con una idea de esta poco? ¿Esto fue hace poco? Hace más de un año fue. Porque usted no habla con el gobierno desde hace un año. No, con los funcionarios sí, cuando me llaman o algo yo hablo con ellos, pero con Milei no, porque Milei se enojó conmigo, porque dice que en aquel momento yo había dicho que el dólar, en mi opinión, estaba atrasado y que estaban utilizando el dólar para acelerar la baja de la inflación, pero que eso iba a traer consecuencias más adelante. Y él se enojó porque dice que, no sé por qué se enojó, porque en realidad el argumento que yo hacía era a favor de que tuvieran éxito con el plan de estabilización, ¿no? Yo no quiero hablar mucho por televisión y por eso hace un año que no hablo, porque yo creo que los temas económicos hay que discutirlos técnicamente. Claro, técnicamente y además con un poco de paciencia y con capacidad de interlocución con el... ¿Yo qué hago? Como trato de... Primero que tengo que hacer un informe mensual a la gente que contrata mis servicios y bueno, de eso vivo.
hago ese informe, pero lo hago siempre con un sentido muy constructivo, de decir, tenemos estos problemas, pero hay estas soluciones, ¿no? ¿Se lo tomaron demasiado a mal, usted cree? No sé, ¿Lo tomaron como que...? Yo creo que hay... Su hija, digamos, le echaron a su hija. Bueno, pero esas cosas, si Milei le dijo al Papa que era el representante del demonio en la tierra, bueno, después cambió de idea, ¿no? Y yo creo que los ataques que hace Milei, que para mí no es un estilo adecuado, pero aparentemente los asesores de imagen de él le dicen que mientras más enfático y más ataca, más votos recibe. Bueno, supongamos que fuera cierto, a mí no me parece que sea así, pero no hay que darle tanta importancia a los ataques personales que él puede hacer, porque después yo pienso que reflexiona y cambia de parecer una vez que se da cuenta, ¿no? Sí, porque yo le decía... Por ejemplo, este ataque o esta crítica a los grandes empresarios, a Roca o ahora a Quintanilla, yo le diría a los empresarios, quédense tranquilos, no reaccionen frente a los ataques que pueda hacerle. Piensen en qué medida la reacción de Milei puede tener una base de razonabilidad, pero yo creo que hay que evitar la confrontación así extrema y sobre todo tener presente que hay mucha gente que está enfrentando problemas y que, bueno, el gobierno tiene que prestar atención a esos problemas, no tiene que desentenderse totalmente de los problemas, sobre todo de las empresas. Por supuesto, las pequeñas y medianas con mucho más razón que las grandes, porque las grandes tienen espalda muchas veces para aguantar embates, ¿no? Pero las pequeñas y medianas empresas pueden ver en situaciones muy difíciles. ¿No se está ocupando de esas pymes, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, la ley laboral tiene algo que es importante para las pymes, que se van a poder hacer convenios a nivel de empresas, sí, que hasta aquí esos convenios tenían que tener la aceptación de las partes litigantes, de las partes que definen el convenio general. Sí, claro. Pero ahora aparentemente no va a ser necesario. Sí. Entonces, yo espero que las pymes, y sobre todo aglutinándose así por regiones, puedan hacer esos mejores convenios. Ahora está Luciana. Lu. Sí. Buenas noches, mucho gusto por estar aquí. Uy, se me cayó algo. El año pasado, bueno, hay un gran tema también que es el tema de las reservas y la reticencia del gobierno durante el año pasado, sobre todo a comprar reservas, ¿no? A fortalecer las reservas del Banco Central. Finalmente apareció la ayuda del Trump-Bessent en los momentos críticos preelectorales. Entonces la pregunta aquí, ¿esa ayuda de Trump-Bessent es una especie de rasgo del plan económico, de la política económica que puede ser tomada como una ventaja, o es el síntoma de que la política económica y el programa económico tiene un problema de fondo? Yo creo que tenemos que dejar de depender de que si hay una crisis venga Bessent o Bush o Trump y nos ayude a resolverla. Creo que Argentina tiene que reforzar sus defensas propias, ¿no? Y en ese sentido, la acumulación de reservas y la recreación de crédito por eliminación de represión financiera es un paso importante. Por supuesto que si llega a haber otro sobresalto, otro problema, ojalá Estados Unidos esté disponible, o Bessent, o Trump, o el fondo para evitar que eso se transforme en un descontrol inflacionario de nuevo. Pero es mejor prepararse para no tener que depender de eso.
Tampoco sabemos hasta cuándo va a tener poder Trump. Tiene elecciones. Porque tiene elecciones. Hoy mismo la Corte Suprema le limitó así es. la Por eso, regulación de aranceles. Cuando yo insistía en que había que acumular reservas, primero, eso no significa simplemente comprar dólares, porque si compras dólares y esos dólares los usás para pagar los intereses de la deuda pública, hay que comprar esos dólares, que los tendría que comprar el Tesoro con el superávit primario para poder pagar los intereses de la deuda externa. Lo mismo que el Tesoro tiene que conseguir refinanciar los vencimientos de capital, porque obviamente no va a haber capacidad para amortizar y disminuir el stock de deuda, pero sí hay que pagar los intereses. Pero además de eso, el Banco Central tiene que comprar reservas para primero eliminar lo que se llaman las reservas negativas, es decir, el uso de encajes bancarios para enfrentar pagos que se están haciendo con divisas que no son del Banco Central. Esa acumulación de reservas, en mi opinión, todavía no ha comenzado. Y además otra cosa, esa acumulación de reservas obviamente va a requerir emisión monetaria para la compra de esas reservas. Y esa emisión monetaria no hay que neutralizarla con lo que se llama una esterilización o con colocación de deuda en pesos, sino que hay que dejar que sirva para remonetizar la economía, para que haya más pesos en circulación, pero pesos que sirvan para crear crédito. ¿Eso no va a inflación? No necesariamente. Si hay más. Usted lo que está planteando es emisión. Bueno, No tenerle miedo, yo entendí bien, Cavallo está diciendo no tengamos miedo a cierta emisión. a la emisión con respaldo de compra de divisas no hay que tenerle miedo. Además, la emisión que crea crédito en pesos, o lo mismo que la creación de crédito en dólares, a tasas razonables de interés, eso es cierto que puede en alguna medida provocar un poco más de inflación, pero en la medida en que la capacidad instalada de las empresas es sumamente baja, también hay una respuesta de la producción. Yo estoy sorprendido con lo que estoy escuchando. Usted lo que está planteando es que le preocupa el nivel de actividad y que cierto nivel de circulación vía emisión con respaldo, aclaro lo que usted dice, a lo mejor es conveniente en este momento. Usted ve poca capacidad, le preocupa la poca capacidad instalada y piensa que sería una manera la emisión. Yo pienso que, primero, en mi teoría, la inflación no es solo un fenómeno monetario que tiene que ver con la emisión monetaria. Hay muchos factores que provocan la inflación y sobre todo estos factores de inercia inflacionaria que son los que están detrás de la estanflación. Por lo tanto, el manejo de la política monetaria, primero que hay que aclarar cuál es la política monetaria, pero yo diría, leo los informes de casi todos los economistas profesionales y nadie sabe bien cuál es la política monetaria de este gobierno, porque no están definidas las reglas de juego. Es lo que yo escribí un libro que se llama Camino a la Estabilidad, que lo escribí después de escribir otro libro que se llama Estanflación. Estanflación lo escribí antes de que todo el mundo empezara a hablar de estanflación. Yo dije, lo escribí en el año 2009, yo dije, así como van las cosas, vamos a entrar en un periodo de estanflación, que ocurrió desde el 2011 en adelante. ¿Cómo saldría ahora de la estanflación? Ahora está en el Ministerio de Economía como en aquellos viejos tiempos. ¿Qué hace? Lo primero que hago es poner en marcha un nuevo sistema monetario, cambiario y financiero. Lo explico bien, consigo la legislación necesaria para dar garantías de que no va a ser revertido en el tiempo y con eso apuesto a convencer a la gente, como se convenció con la ley de convertibilidad, de que
va a desaparecer la inflación. Eso, por supuesto. Pero ¿de qué manera desaparece en esa reforma? Porque cambian las expectativas. La gente ya no va a esperar que el dólar va a subir eternamente o que los precios de los servicios van a subir. Explíquelo para... Porque va a estar en el nivel sostenible, en el nivel de equilibrio. Cuando hay que seguir dejando que aumenten las tarifas de servicios públicos, es porque sigue habiendo déficit ocasionado por los subsidios. Cuando se espera que el dólar suba, es porque la gente dice está demasiado bajo y entonces, si bien en lo inmediato, en la medida en que le paguen tasas de interés sobre los pesos suficientemente altas, la gente puede decir, bueno, por un tiempo me conviene estar en pesos y no en dólares, pero después, cuando más de uno va a empezar a apostar que en algún momento va a subir y es ahí cuando viene la crisis. Hace esta reforma y ¿qué más haría? No, bueno, eso es fundamental. Sí. Todo lo demás viene para por reactivar, porque hay dos países. Es que la reactivación... es energía, campo, eso hay sectores que van muy bien. Sí, eso... Pero para el consumo, ¿qué haría? Salarios, si se estancan los salarios, ¿qué haría? Bueno, los salarios hay que dejar que se acomoden por vía de la negociación colectiva y descentralizada en lo posible, porque no todos pueden dar los mismos aumentos de salario, pero los que lo puedan dar, que lo den a los aumentos de salario. Y no hay que imponerle aumento de salario a empresas que están en una situación que ni siquiera pueden pagar los salarios a este nivel. Entonces, ¿quién le va a exigir que den aumento? Todo eso se utiliza, en la medida en que haya flexibilidad, parte de esa flexibilidad se va a obtener con esta reforma. Que usted imaginaba. Sí. Pero mire, la clave está en explicar, como decía Fernando Enrique Cardoso, en explicar y explicar. Bien. Yo ahí me puse a ver, para recordarlo también, todos los discursos que yo di por cadena nacional a lo largo del año 91, 92, 93, 94, mientras fui ministro de Economía. Y también los que dio Menem, porque Menem era muy buen comunicador y muchas veces lo que yo tenía que comunicar lo comunicaba mejor Menem que yo. Esas explicaciones para mí fueron claves para convencer a la gente que podíamos tener estabilización y yo creo que a mí me parece que el gobierno no está comunicando bien. No explica las cosas que quiere. Bueno, dice, yo quiero conseguir... ¿Qué hay que explicar? Por ejemplo, ¿cómo se va a recrear el crédito en la Argentina? ¿Cómo va a reactivarse la construcción? ¿Cómo va a aparecer el crédito hipotecario a mediano y largo plazo? Esas cosas son fundamentales. ¿Cómo se va a conseguir que ya la gente no espere nuevas devaluaciones? Bien. Porque considere que está en equilibrio. Bien. Lu, y quiero una cortita y despedirlo y agradecerle. Lu. Me interesa mucho eso que está diciendo sobre el tema de la comunicación desde los equipos económicos, por ejemplo. La oposición más dura critica el equipo económico porque dice son financistas, hombres de los mercados, vienen del JP Morgan. Entonces la pregunta es esta. Usted es un macroeconomista hecho y derecho, un doctor en economía. El mundo de hoy, con el sistema financiero permeando en todos lados, ¿obliga a tener un perfil de ministro de Economía, viceministro de Economía, Caputo, José Luis Daza, que vienen del mundo financiero y lo conocen por todos lados? ¿O eso produce distorsiones en la visión macroeconómica y económica? Bueno, José Luis Daza, lo mismo que Vladimir Berning y lo mismo que Sturzenegger, son economistas con muy buena formación, no solo macroeconómica, sino también de cómo funciona una economía de mercado. Yo creo que Caputo y Bausili son muy buenos financistas, pero lo que a mí me llama la atención es que justamente en los temas financieros, cambiarios y
financieros, cambiarios, sí, y monetarios, no explican cuál es el sistema, cuáles son las reglas de juego. Dicen, sí, vamos a conseguir que la tasa de inflación siga bajando y no vamos a emitir dinero porque la emisión de dinero es la que provoca la inflación. Y todos los otros aspectos que hacen al buen funcionamiento, la creación del crédito. O sea, una economía no puede funcionar sin crédito. La creación del crédito en pesos y en dólares, y que tanto los consumidores como los que invierten, los comerciantes, todos tengan acceso al crédito a tasas razonables de interés, es algo indispensable. Eso lo tendrían que explicar los financistas precisamente, pero explicando las reglas de juego, de cómo va a funcionar el sistema monetario, cambiario y financiero. Ahora, yo no quiero ser maestro ciruela, pero yo creo que tendrían que leer un poco más las experiencias históricas de estabilización. Yo escribí un libro que lo escribí para eventualmente Macri o Scioli, cuando competían entre ellos dos. Lo escribí a principios del 2014, ¿no? Que se llama Camino a la Estabilidad. Y yo, por ejemplo, ahí digo que es muy importante bajar el gasto público, pero más que prestarle tanta atención al déficit y inhibirse de eliminar impuestos distorsivos, hay que pensar en una reforma monetaria, cambiaria y financiera que recree el crédito, porque si tienen éxito con una reforma monetaria, cambiaria y financiera que recree el crédito, imagínense. Sí, lo menciono, por eso le digo. El costo de colocar deuda, de los intereses que tiene que pagar el gobierno para colocar deuda tanto en pesos como en dólares, puede bajar significativamente, y esa baja ser equivalente a la pérdida de ingresos por la eliminación de impuestos distorsivos. Quiero hacerle la última y le agradezco que haya venido. Hace un año no hablaba públicamente. Y vengo, hablo y yo no sé si la gente entenderá algo de todo lo que digo. No es una cosa tan sencilla la economía. Hay mucha gente, me comentan, que está viendo esto. ¿Se inhibió cuando fue fuerte Milei contra usted? ¿Algo de este silencio prolongado, más allá de su blog, generó un efecto en usted de querer no hablar y eso? Así es. Preferí no hablar en la televisión o por radio y me dediqué básicamente a escribir, porque escribiendo puedo ser mucho más cuidadoso de evitar decir algo que pueda ser insultante para el gobierno. Yo no quiero insultar al gobierno. Yo sé lo difícil que es gobernar como para pensar que hay que ponerle palos en la rueda a un gobierno. Yo creo que no, al contrario, hay que tratar de ayudarlo, ¿no? ¿Le gustaría recrear la conversación con el presidente a usted? No es, si algún día el presidente quiere hablar conmigo, sabe que puede hacerlo, pero yo no lo voy a ir a decir, prestame atención o invítame a comer milanesas a tu casa. No anda con mi personalidad, ¿no? Cavallo, gracias por haber venido. Bueno, vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, una de las noticias salientes de la semana fue Tapia Tobillino van a indagatoria. Tapia no puede salir del país, eventualmente tendrá que pedir permiso. Es una cosa fuerte, piensen que es el titular de la AFA, el equipo campeón del mundo y ya me atrevo a decir días del Mundial. Son un par de meses, días del Mundial. Gustavo Novosian es contador con mucha formación y certificación internacional, especialista en lavado de dinero. Y está Nicolás Silvera, que es coordinador de judiciales de la Fundación Apolo, que yo les contaba que fue la denunciante. Te pregunto, Gustavo, ¿qué hay que observar acá? ¿Qué nivel de gravedad vos ves?
Bueno, nosotros habíamos hablado más o menos hace 2 meses sobre la posibilidad de lavado de activos, con muchos indicios, compañías creadas, fondos que no son claros que se transfieren entre compañía y compañía, dueños de compañías que no tienen la capacidad económica para tener esos activos, habíamos visto la cantidad de autos y demás, y en 2 meses surgieron cosas vinculadas con impuestos por un lado, facturas apócrifas, y también compañías creadas en Estados Unidos, donde de alguna manera, desde mi punto de vista, se sospecha de, por lo menos, de administración fraudulenta. Es decir, sacar dinero con contratos en Argentina o hacia afuera, con compañías genéricas que aparecen y desaparecen rápido. Y por otro lado, la parte impositiva no es menor, porque la AFA, recuerden que es una asociación civil. Por el Código Civil y Comercial, tiene que velar por intereses de sus miembros e intereses sociales. Y tiene exenciones impositivas de ganancias. Si no cumple con eso y si hay indicios de que se están beneficiando los miembros administradores de esa asociación, se pueden caer esas exenciones. Con lo cual estamos hablando, por un lado, de lavado de activos. ¿Por qué? Porque estás tratando de generar un esquema para que no se note la defraudación previa. Y ahí tenés entre 3 a 10 años según el Código Penal. Por otro lado tenés el tema impositivo, que si es más de 1.000 millones, es entre 3 años y 6 meses a 9 años. Y por otro lado tenés todo lo que tenga que ver con lavado de dinero, artículo 303 del Código Penal, que estamos hablando de 3 años y 10. Con el agravante, y esto no se ha dicho todavía, que AFA es sujeto obligado. ¿Qué significa? Que por la UIF tiene que tener controles para monitorear el lavado de dinero. Bien, Nicolás. ¿Qué tal? Hay que recordar que actualmente Tapia tiene varias causas. Esto lo digo porque son varias causas distintas, una en el juzgado de Lomas de Zamora número 1, número 2 y también en el juzgado penal económico, que es lo que está hablando el doctor. Una de las denuncias que nosotros hicimos, o por lo menos la última, es la denuncia por encubrimiento, que es que pasó hace aproximadamente 15 días. Vamos a los hechos y rememoramos un poco. ¿Por qué? Porque nosotros en Fundación Apolo hicimos especial foco en las irregularidades en el Foro Federal al momento de investigar esto. Porque como dijo el doctor, ya había varios indicios de que esto estaba sucediendo y sin embargo en el Foro Federal hubo un manoseo constante. Uno de esos más evidentes, de esos manoseos más evidentes, se encuentran cuando el juzgado en lo penal económico, a cargo de Marcelo Aguinsky, ordenó un allanamiento en una de las estancias de Pilar. Ahí, un día antes, fueron y retiraron alrededor de 15 caballos valuados en más de $30.000. Ahora, el retiro se estima que no solamente fue para ocultar patrimonio, porque finalmente no pudieron, sino también para tratar de cortar los rastros del patrimonio con la familia de Tobillino. Porque los que están vinculados a los deportes vinculados a los caballos, jinetería y demás, es Tobillino y también su familia, que todos tienen acciones en empresas y se las van girando simultáneamente cada semestre, cada año. Bien. Esa es una. Sí. Es uno de los largos derroteros que tiene la justicia federal que viene hace meses con este tema. Esto va a seguir, los vamos a volver a invitar. Porque nadie entiende bien cómo se pudo hacer, yo le diría casi a cielo abierto, este esquema tan visible y tan imposible de justificar. Es decir, como, bueno, tan a la intemperie pudieron hacer este esquema. Sí, lo pudieron hacer, campeones del mundo. Eso es un gran paraguas. Pero ahora tengo teléfono, ¿aló? Y bueno, quiero ver a los mileístas ahora luchando contra esa mafia, ¿no? Con esa gente no se puede ir a medias. Yo estoy ahí esperando que caiga el Chiqui porque inmediatamente detrás suyo va a caer Polentelme. Polentelme, sí. Riquelme. El tipo que transformó Boca en un club casi del ascenso. Berreta, es así. Sí, perdón, pensé que me llamaba Guillermina Valdés, pero bueno, te atendí a vos, Diego. ¿Qué? Eso fue bastante impresionante. Aprovechá, estoy soltero otra vez y estoy acá haciendo las compras. Tenga cuidado porque, ojo con lo que tira por WhatsApp porque después se cuenta.
Bueno, sí, hoy Telegram me dijeron que es bueno para eso, ¿no? No, pero es bueno escribirle a alguien que no cuente después que le escribiste, ¿verdad? Sí, y uno nunca sabe ahora. Todas, ahora cuentan todo, Graciela, Guillermina, todas, las que empiezan con G. Bueno, estoy acá haciendo compras. Una costumbre que había perdido porque la hechicera siempre compraba todo por internet, pero yo sé que ahora soy un viejo meado, me gusta ir al supermercado físico con changuito, está en contacto con mis mabeles, mira si se vende, si hay movimiento. Está todo muy caro, muy caro. La verdad, la carne vacuna, gente llevando mucho fideo, hidratos. Hidrato de carbono, claro. Tampoco polenta como con masa, pero más o menos, ¿eh? Entiendo que haya que bajar la inflación y modernizar las leyes, pero no se puede ser tan insensible, Javier, que vuelva Duhovne. Es así. Un bonito a los jubilados, qué sé, unas promos con el Banco de Nación. Nosotros, cuando estaba Melco en la Nación, teníamos buenas promos, ahora nada. El superávit fiscal no se come, Karina, ¿no? Es así. Bueno, Mauricio, cualquier cosa, no tenemos Yalita de Lázari, pero está Mauricio diciéndonos caminen. Caminen, chicas. Caminen, chicas. Por ahí una Mabel es alguien que... Muy bien. Sacame la foto. Muy bien. Gracias, Mauricio. Ahí está. Bien. Y en este momento yo voy a hacer algo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer una pausa, dale. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ahora, fenómenos. Hasta el lunes.